watch the sun go down over the same old town, like so many times before. We look at the same old stars, battle the same old wars, like so. Ahora para el almuerzo vamos a empezar con un pico de gallo. Tenemos aquí todos los ingredientes que voy a picar de esta manera. Tenemos cebolla, tomate, también vamos a agregar cilantro. Decidí incluso agregar un poquito de palta o avocado para darle un poquito más de sabor. Vamos a mezclar todo esto y lo vamos a sazonar con sal, pimienta y jugo de limón. Todo esto es a gusto, y una cosa que me encanta de preparar pico de gallo, chicos, es de que lo puedes combinar con lo que quieras: pescado, pollo, carne. Y yo realmente no me canso de comer esto, lo podría comer todos los días. Lo puedes poner en pan si gustas o comerlo así tal cual. Y otra cosa que me gusta es que puedo comer bastante de esto y la cantidad de calorías realmente es bastante baja. Así que vamos a tener esto listo, lo voy a agregar a un lado, y luego lo que voy a hacer es sancochar 2 papas. Me voy a comer una en el almuerzo, una en la cena. Lo que voy a hacer es sancocharlas, pero no demasiado, todavía están un toquecito duritas. Una vez que están listas, las voy a cortar en trocitos como ven aquí, y lo que voy a hacer es llevarlo al horno. Estoy agregando muy poquitito de aceite de oliva, sal, pimienta, y lo voy a llevar al horno para que se dore. Obviamente pueden hacerlo en la sartén si quieren ahorrar un poco de tiempo. A mí se me antojó prepararlo en el horno y se hizo bastante rápido. Yo utilizo mucho el broiler, que es la parte de arriba del horno, y eso hace que se dore bastante rápido. Luego vamos a tomar nuestro pescado. Esta vez estoy utilizando tilapia. Probablemente salmón sería una mejor opción, algo más saludable, pero les soy sincera, chicos, a mí no me gusta mucho el pescado, y tiene que ser un tipo de pescado así como el que les estoy mostrando para que lo pueda comer. Lo he sazonado con jugo de limón, sal, pimienta, comino, y lo voy a cocinar con muy poquitito aceite. Siempre me gusta utilizar ese aceite en spray, que obviamente el hecho de que esté en spray no quiere decir que no se tiene que controlar la cantidad. Utilicen lo que necesitan. Incluso pueden preparar esto en el horno si es que lo prefieren de esta manera. Una vez que esto está listo, vamos a armar nuestro platito. He puesto una cama de lechuga con también espinaca que he cortado en trocitos chiquitos. Encima vamos a acomodar nuestras papitas doraditas, nuestro pescado y por último el pico de gallo, que estaba buenísimo. Y con eso terminamos con el almuerzo. Como se dan cuenta, el plato se ve bastante colorido, bastante lleno. Definitivamente ese es un almuerzo que a mí me encanta porque no se siente pesado ni se siente... Ustedes saben cuando uno come a veces cosas que te hacen sentir que el estómago te está explotando. Ok, esto de aquí no, es bastante ligero y refrescante. Ok, para el almuerzo vamos a empezar con pollo que he cortado en trozos. Esta es una pechuga que tiene el hueso incluso allí. Lo voy a sazonar con sal, pimienta, y lo que voy a hacer es cocinarlo, pero no por completo, sino lo voy a dorar. Lo vamos a sellar. Así que en una sartén caliente le he puesto un poquito de aceite en spray, en aerosol, y estoy poniendo el pollo para que se dore. No importa si no se termina de cocinar por dentro, lo único que queremos es que se dore por fuera. Una vez que lo pongo en la sartén y se empieza a dorar, voy a sazonar el otro lado del pollo de la misma manera con sal y pimienta, y una vez que el pollo está listo lo vamos a dejar a un lado por el momento, y luego en un bol vamos a mezclar tomate que he cortado en trozos más o menos grandes. Además de eso estoy agregando aceitunas negras y aceitunas verdes. También vamos a agregar dientes de ajo. Yo agregué 3 y vamos a sazonar esto con sal, pimienta. Estoy agregando vinagre balsámico. Lo vamos a mezclar y luego vamos a agregar aceite de oliva. Aproximadamente una cucharada bastante generosa, como ven aquí. Aquí me van a salir 3 porciones. Y una vez que esto está mezclado, lo que vamos a hacer es tomar el molde que vamos a usar. Vamos a usar un molde que va a ir al horno. Así que voy a acomodar esto allí como base, y luego lo que voy a hacer es tomar el pollo que ya está doradito y lo vamos a colocar encima. Vamos a volver a llevar esto al horno, así que se va a terminar de cocinar. Como ven, el pollo no está totalmente cocido, así que una vez que acomodamos el pollo por encima, lo que voy a hacer es agregar trocitos o tajadas de limón, que he cortado simplemente un limón en 4, y lo vamos a acomodar allí en el plato. También voy a agregar
un poquito de hojitas frescas. Esto de acá es perejil. Supuestamente necesitaba tomillo, pero no tenía tomillo fresco, pero sí encontré tomillo seco, así que voy a agregar un poquito por encima. Y esto va a volver al horno para que el pollo se termine de cocinar, las verduras empiecen a juntarse entre ellas, todo el sabor, una delicia, chicos, no saben lo delicioso que es. Si creen que necesitan un poco más de líquido, pueden agregar caldito, un poquito de agua, incluso si hubiera tenido un poco de vino lo hubiera agregado. Esto va a ir al horno por aproximadamente una media hora, y una vez que está listo, no saben lo delicioso que huele. Su cocina va a oler muy pero muy rico. Los sabores son espectaculares, chicos. Pueden servirlo así, de repente con papas, con puré. Yo lo voy a servir con arroz blanco. Simplemente lo voy a acomodar por encima y de esa manera yo ya tengo mi almuerzo que estaba para chuparse los dedos, chicos. Definitivamente me parece que he hecho una receta parecida anteriormente, pero esa de aquí realmente me gusta más, o probablemente es porque recién lo acabo de comer. Pero anímense a cocinar de repente con las verduras que tengan. Si no tienen tomates o no les gustan los tomates, pueden simplemente cambiar el tipo de verduras que están utilizando. A mí me encantan los tomates, especialmente cuando están cocinados, y además de eso ustedes saben cuánto amo comer aceitunas verdes de todos los colores. Así que de esa manera terminamos con el almuerzo. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Así que voy a empezar untando este hummus o esta crema de frijoles en nuestro pan pita integral que acabamos de preparar. Y luego lo que voy a hacer es agregar simplemente dos cosas. Estoy agregando lechuga, que la he picado así delgadito, y también estoy agregando este pepino que a mí me encanta. Ese es el pepino que acá le dicen pepino chino porque es más delgadito que el pepino regular y tiene poquitas pepas. Es más dulce en mi opinión y me encanta, así que lo voy a acomodar por encima. Voy a agregar un poquito más de sal, pimienta, y de esa manera tengo un sándwich delicioso que obviamente pueden combinar o agregar las verduras que más les guste. Incluso si tienen pollo deshilachado, lo pueden agregar aquí. Esto también es algo que podría preparar para de repente el desayuno, agregando huevo, agregando de repente palta. Realmente hay infinidad de maneras como puedas preparar y combinar eso. Así que si tienen alguna sugerencia de cómo puedo usarlo en otra receta, déjenlo en los comentarios en la parte de abajo. Para el almuerzo vamos a preparar una ensalada. Les mostré esta ensalada por Instagram y muchos me estaban pidiendo la receta, así que aquí les va. Lo que vamos a empezar a hacer es cocinar el pollo. Tengo la mitad de una pechuga de pollo, la cual voy a cocinar con agua. Siempre empiezo con agua fría. Le estoy agregando sal, una hojita de laurel y un par de dientes de ajo, que como se dan cuenta lo estoy agregando con cáscara y todo, porque una vez que empiece a cocinarse todo se va a separar y al final vamos a colar ese caldito para después. Ahora vamos a continuar con las verduras. Tenemos aquí apio que voy a cortar bien chiquitito. También voy a rallar una zanahoria y también voy a utilizar cebolla china. Cebolla china que también es conocida como cebollín o cebolla larga. Lo vamos a picar bien chiquito y todo esto va a ir a la ensalada junto con el pollo. El pollo todavía se está cocinando, se está terminando de cocer, así que voy a poner todos estos ingredientes dentro de un bol. También vamos a agregar unos cuantos arándanos secos. Puedes utilizar también de repente un dátil picado chiquitito si le quieres dar un toque dulce. También estoy agregando unas cuantas hojitas de culantro que las he picado chiquitas, y también me había olvidado de mencionar que voy a agregar almendras tostadas y picadas en trocitos. Una vez que tenemos todo eso listo, lo vamos a mezclar, y para este momento el pollo ya debe estar cocido, así que voy a regresar a revisar el pollo y lo vamos a empezar a deshilachar. Para deshilachar este pollo lo único que voy a hacer es voy a dejar que se enfríe un poquito porque no me quiero quemar, y luego utilizando 2 tenedores voy a empezar a hacerlo de esta manera. Yo sé que hay unas personas que les gusta ponerlo dentro de la batidora y con la batidora supuestamente se deshilacha súper rápido. Yo todavía no me atrevo a probar eso, así que con los 2 tenedores para mí es suficiente. Una vez que tenemos este pollo ya deshilachado y un poquito más frío, lo que vamos a hacer es la mejor parte de esta receta, que es el aliño.
Para el aliño vamos a mezclar yogur griego, este es yogur griego natural. Vamos a agregar un poquito de ajo en polvo, cebolla en polvo, también vamos a agregar curry en polvo. Si no han probado curry, les recomiendo que lo hagan porque es muy rico. También le estoy agregando un poquito de sal, pimienta y vamos a agregar también miel de abeja para que le demos un poco de balance a este aliño. Vamos a mezclarlo muy bien utilizando un tenedor o un batidor chiquitito y una vez que todo esto está combinado, lo vamos a agregar a la ensalada y créanme cuando les digo que este es una de las mejores ensaladas que he probado, así que definitivamente puedes preparar esto y comerlo así solo o puedes incluso utilizarlo para poder rellenar pan y hacer sándwiches, es realmente una delicia. Vamos a empezar a mezclar eso bien de esta manera, incluso yo he notado que si lo dejo descansar por unos cuantos minutos, de repente unos 20-30 minutos antes de comerlo, y dejas que todos los sabores se combinen, realmente va a valer la pena esperar porque siento que tiene un poquito más de sabor. Así que si pueden esperar un poquito, háganlo, si no lo pueden servir de inmediato. Obviamente ajusten esto a lo que ustedes prefieran. Lo que hice yo fue comerlo para el almuerzo y también guardé un poco para comerlo en la cena porque estaba así de bueno. Así que espero que lo prueben, que les guste y que compartan sus fotos conmigo cuando lo hagan. Ahora para el almuerzo vamos a preparar unas albóndigas que están hechas de pechuga de pollo. Además de eso les voy a enseñar cómo preparo un dip o una crema de payares y vamos a acompañar esto con un arroz con verduras. Acá les estoy mostrando los payares, que es una legumbre que contiene bastante proteína. Es muy parecido al frijol, pero es un poquito más grande y un poco más plano. Puedes obviamente utilizar frijoles cocidos si es que lo tienes en casa, si es que lo prefieres. Yo compro este payar precocido porque me ahorra un montón de tiempo y solo tengo que seguir las instrucciones de la caja para poder cocinarlo. Ahora, lo que vamos a hacer es, para preparar esta crema o este dip, vamos a empezar a agregar todos estos ingredientes en la licuadora. Tenemos los payares, tenemos también albahaca fresca que he picado chiquitito, estoy agregando jugo de limón, un poquito de sal y finalmente palta o aguacate como ustedes lo conozcan, así como ven aquí. Vamos a llevar esto a que se licúe. Y si creen que de repente es necesario agregar un poco más de líquido para que la licuadora no sufra mucho, puedes agregar un par de cucharadas de agua. De esta manera lo que va a hacer es que la mezcla se va a soltar un poquito y se va a licuar con mucha facilidad. Ahora, también es importante que ustedes prueben el puré después que lo licúan, pruébenlo, muévanlo y así de esa manera ustedes van a saber qué es lo que tienen que ajustar. Así que no tengan miedo de agregar más de lo que les gusta. Por ejemplo, a mí me encanta el ácido de limón, así que siempre agrego un poquito más de lo normal porque es lo que a mí me gusta. Pero si a ustedes no les gusta, pues no lo tienen que hacer. Así que lo vamos a transferir a un bol, lo voy a cubrir y lo voy a dejar a un lado mientras preparo estas deliciosas albóndigas de pollo. Ok, lo que vamos a hacer es empezar picando la mitad de esta cebolla. La voy a picar bien chiquitita junto a un diente de ajo. Tenemos que picarlo chiquito para que no queden trozos grandes. A mí no me gusta cuando preparas albóndigas o hamburguesas y te quedan así esos trozos grandes de comida, de verduras. Así que a mí me gusta picarlo bastante finito. Y les comento, les voy contando de que voy a aprovechar estas albóndigas para también utilizar lo mismo que estamos preparando ahorita para poder preparar hamburguesas de pollo, que es lo que voy a usar para la cena. De esa manera me ahorro un montón de tiempo, ya que, para serles sincera, normalmente en mi casa la cena es muy parecida al almuerzo, pero de repente un poco más ligera o dependiendo de cómo nos sintamos realmente. Yo sé que siempre les doy dos opciones, almuerzo, cena, pero no siempre es así. Lo hago más que todo para poder darles alternativas a ustedes. Porque, por ejemplo, hoy día es fin de semana, así que lo más probable es que prepare una hamburguesa casera para la cena y tenga estas albóndigas durante el almuerzo. Pero bueno, vamos a combinar todo esto que acabamos de picar, la cebolla y el ajo, con el resto de los ingredientes. Tenemos ajo. Bueno, el ajo ya está agregado. Vamos a agregar cebolla en polvo. Estoy agregando también paprika. Estoy agregando sal, pimienta, comino. Toda esta información va a estar abajo en la cajita de descripción. Abajo también les voy a dejar las cantidades exactas. Vamos a empezar a agregar el pollo. Esta es pechuga de pollo molida. Tengan mucho cuidado. A veces uno compra supuestamente pollo
molido, pero eso no quiere decir de que sea solo pechuga. A veces es pechuga con pierna, con pellejo, con lo que encuentren, así que traten de especificar o que el empaque especifique que es pechuga de pollo. Luego lo que vamos a hacer es empezar a formar nuestra hamburguesa, así que voy a tomar una porción un poquito más grande. La voy a formar, como se dan cuenta, con bastante facilidad, y creo que me he olvidado de mencionar que también he agregado avena, que es lo que va a reemplazar, digamos, al pan. Si quieren usar pan lo pueden hacer. Agregué simplemente un par de cucharadas y acá estamos formando nuestra hamburguesa, que como se dan cuenta se forma de manera muy fácil. Y luego vamos a empezar a hacer las albóndigas, tratando de que todas sean del mismo tamaño. De esa manera se cocinan de manera pareja. Ahora, ustedes pueden cocinar esto en el horno o lo puedes cocinar en una sartén, o de repente si tienes un air fryer lo puedes hacer ahí también. Mi horno tiene dorador, así que voy a poder obtener una costra dorada y deliciosa si es que lo hago en el horno. Así que eso es lo que voy a hacer. Lo voy a llevar al horno, se cocina bastante rápido porque es pura pechuga de pollo. De repente unos 20-25 minutos para mí son suficientes. Y otra cosa que vamos a preparar es el arroz con verduras, que va a ser otro acompañamiento. Y es muy fácil. Vamos a empezar picando las verduras. Acá tengo los espárragos, que como se dan cuenta son muy fáciles de romper. Así, de esa manera podemos separar el tallo, que es muy duro, que no lo voy a usar con lo que vamos a comer. Esos tallos que acabo de retirar los puedes utilizar para hacer de repente un caldo de verduras, si es que gustas, pero yo lo voy a descartar por el momento. Voy a picar estos espárragos en trozos relativamente pequeños, y también vamos a utilizar pimiento. ¿Por qué estoy utilizando estas verduras? Porque son las que tengo en casa, no porque realmente sea la receta exactamente así. Simplemente encontré este pimiento que estaba ya arrugándose y no quería desperdiciarlo, así que lo voy a agregar a esta preparación. También encontré por allí zanahoria. Pero me encanta rallar la zanahoria, me encanta cómo queda esa textura bastante delgadita y se cocina súper rápido. Así que ahora lo que vamos a hacer en una sartén caliente es agregar un poquito de aceite de oliva, y a esto le vamos a agregar también ajo picado, que estoy utilizando esta maquinita para poder picar el ajo. Luego me arrepentí porque siento que es más trabajo. Creo que prefiero simplemente utilizar un cuchillito y cortarlo finito. Pero bueno, ya agregamos aquí el ajo. Luego vamos a empezar a agregar el resto de las verduras, pero vamos a empezar siempre por la verdura que tiene la cáscara más gruesa, o las que se notan que van a tomar un poco más de tiempo en cocinar. En este caso, los espárragos y el pimiento son más gruesos, digamos, así que se van a demorar un poquito o necesitan un poco más de tiempo de cocción. Así que es lo primero que voy a agregar después que agrego el ajo. Luego vamos a agregar el resto de los ingredientes. También tengo arvejas que están precocidas. Y finalmente también le estoy agregando el arroz. Este es un arroz que sobró el día anterior, así que de esta manera no desperdiciamos nada. Y como se dan cuenta, chicos, acá lo estoy rompiendo con las manos. De esa manera hago que los granitos de arroz, digamos, se separen, porque cuando están fríos como que se pegan todos juntos. Y esto, si se dan cuenta, es muy parecido a un fried rice, a un arroz frito, pero no lo es porque no tiene sillao, no tiene kion o jengibre. Es algo, digamos, un poquito más saludable, pero definitivamente si quieres hacerlo con el sillao o con el kion te va a quedar súper rico. Luego, una vez que ya tenemos todo esto cocido, podemos agregar también ya por último la última verdura, que es la zanahoria rallada. Como es tan delgadita se va a cocinar súper rápido, por eso que me encanta agregarlo al final. Y como se dan cuenta, este arroz está lleno de colores, está lleno de vitaminas, está lleno de micronutrientes. Acuérdense que no solo es importante concentrarnos en los macros, sino también en los micros. Además de eso, obviamente estamos agregando carbohidratos, tenemos fibra, tenemos de todo. Así que vamos a terminar de cocinar esto, y una vez que tenemos la textura que más nos gusta, que a mí me gusta que esté un poquito crocantito, entonces ya está listo para servir. Obviamente ya le agregué un poquito de sal, todo esto a gusto. La sal me gusta agregarlo antes de agregar el arroz, me olvidé de mostrarlo aquí, pero ya lo había agregado. Y como se dan cuenta, ya tenemos nuestro arrocito listo. Ya para esto nuestra hamburguesa, nuestras albóndigas están listas, así que podemos ya empezar a servir nuestra comida. Tenemos acá nuestras albóndigas doraditas, ya un poquito frías porque se habían terminado de cocinar hace tiempo, hace como unos 10 minutos. Tenemos el arroz listo, vamos a agregarlo en el bol y
y vamos a acompañar esto con nuestras deliciosas albóndigas y también vamos a utilizar el puré que habíamos preparado con ya sean los frijoles o en este caso con los payares, que como se dan cuenta se ve súper cremoso. A mí me encanta comerlo incluso solo y es una excelente manera de utilizar de repente incluso frijoles que te quedaron del día anterior, ¿no? And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Yeah, I know that we're not perfect, but I need Vamos a preparar algo rápido pero delicioso, así que puesto a hervir agua caliente porque voy a preparar pasta. Voy a usar esta pasta que ustedes ya me han visto usar anteriormente, está hecha de harina de quinoa, así que la voy a poner a cocinar. Se cocina bastante rápido y lo que voy a empezar a hacer es la salsa. Y como les había mencionado, voy a usar la porción de hummus que me vino en el almuerzo, lo voy a usar justamente para esta receta, así que voy a aprovechar eso de allí. Voy a tomar la mitad de esta cebolla y la voy a cortar en cubitos chiquititos. Solamente voy a preparar 2 porciones, así que con media cebolla es suficiente. Una vez que tenemos esto picado bien finito, lo que vamos a hacer es calentar una sartén, así que yo ya tengo la cocina, digamos, calentada. Y acá les estoy mostrando que había venido el tomate, que lo probé para ver qué es lo que tenía y solo tenía un poquito de orégano, así que vamos a usar eso. Obviamente ustedes pueden cortar un tomate si es que están en casa, si no lo tienen listo. Y también voy a utilizar este hummus, que cuando lo probé realmente no le sentí mucho el sabor al tahini, que es un ingrediente que siempre lleva el hummus, pero sí tiene bastante sabor a garbanzo, que es normalmente con lo que se hace el hummus. Si es que no saben lo que es hummus, les voy a dejar información en la cajita de abajo. Yo ya lo he preparado en el canal un montón de veces, lo puedes comprar incluso listo en el supermercado, pero es una pasta que está hecha a base de garbanzos. Para eso nuestra pasta ya está lista, así que la voy a colar. Voy a guardar un poco de líquido con el que se ha cocinado porque lo voy a usar para la salsa, y en la sartén que ya está caliente le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva, como una cucharadita, y vamos a incorporar aquí nuestra cebolla y también ajo picado o ajo molido. Esta va a ser la base, lo que nos va a dar ese saborcito tan delicioso de este plato, así que vamos a esperar a que se dore, a se cocine, y luego vamos a agregar las verduras. En este caso yo tenía en la refrigeradora espárragos, así que los partí en 4 y los estoy agregando aquí. Vamos a ir removiendo para que se cocine. Se va a cocinar relativamente rápido, pero va a necesitar un poco de ayuda porque, como se dan cuenta, la sartén se está como secando y no quería agregar más aceite, así que lo que estoy haciendo es agregar caldito, este caldo que nos quedó de la pasta. Voy a agregarlo por cucharadas cada vez que crea que sea necesario. De esta manera se va a terminar de cocinar la verdura que ustedes quieran, y una vez que la verdura ya está casi a su punto, lo que vamos a hacer es agregar el resto de los ingredientes. Aquí también, si gustan, pueden agregar un poquito de sal, pimienta, y como se dan cuenta sigo agregando caldo dependiendo de cuánto necesite. Ahora sí podemos agregar ya el hummus, que como les había dicho es una pasta que está hecha a base de garbanzos cocidos, pero puedes conseguirlo hecho o lo puedes preparar en casa. A mí me encanta prepararlo en casa porque de esa manera puedo controlar cuánta grasa le agrego, porque normalmente tiene bastante grasa porque tiene aceite de oliva, tiene el tahini, que es una pasta que se hace a base de ajonjolí, pero lo puedes comprar listo o lo puedes hacer en casa. Abajo les voy a dejar la receta para que lo puedan preparar también en casa, y luego también estoy agregando un poquito más de líquido porque absorbe bastante el líquido. Como se dan cuenta, se va secando, y voy agregando un poco más de caldo. Aquí estaba probando a ver si necesito un poquito más de sal, un poquito más de pimienta. También voy a agregar ralladura de limón. Estaba tratando de rallar con este rallador chiquitito que creo que ya necesito comprar uno nuevo, pero estoy agregando la ralladura para que le dé un aroma y un sabor bastante delicioso, refrescante. Y vamos a agregar también un poquito de jugo de limón. Esto ya al final, cuando ya hemos apagado prácticamente la olla o la sartén, porque el hummus en realidad se come prácticamente así como está, ¿no? No es que se tiene que cocinar. Así que vamos a agregar también nuestra pasta, vamos a terminar de remover. Si creemos que necesitamos más líquido, podemos agregarlo. Y también voy a agregar una cucharada de este Nutritional Yeast, que viene siendo levadura nutricional, que es muy bueno, chicos, para la salud. También estoy agregando los tomates que nos había venido allí cortaditos, picaditos. Y eso es todo. Vamos a remover y a servirlo muy bien.
Ahora finalmente para la última receta vamos a preparar una ensalada de langostinos y vamos a empezar cocinando los langostinos. Lo que estoy haciendo aquí es que he puesto a hervir en una olla 1 litro de agua aproximadamente. Una vez que esto rompe hervor, lo que voy a hacer es agregar sal y voy a agregar jugo de limón. También voy a agregar unos cuantos dientes de ajo enteros y voy a dejar que esto hierva por unos 2-3 minutos simplemente para que agarre todos esos sabores antes de agregar los langostinos. Obviamente los langostinos ya están lavados, pelados y no tienen venas. Las venas ya se las quité. Voy a agregar los langostinos, voy a empezar a remover y esto se va a cocinar en cuestión de minutos. Estos langostinos eran pequeñitos, así que 3-4 minutos máximo probablemente es suficiente para ese tipo de langostinos. Una vez que están listos, lo que vamos a hacer es escurrirlos. Los voy a poner en un colador porque quiero que estén completamente secos. Si los agrego con un poquito de líquido a la ensalada, al final se nos va a hacer toda una sopa al fondo de la ensalada y no queremos eso, así que vamos a dejar a que se escurra muy bien y mientras tanto yo ya tengo las verduras picadas, así que vamos a empezar a armar nuestra deliciosa ensalada. Tenemos aquí lechuga, también vamos a agregar cebolla, estoy agregando incluso otra vez pepino porque me encanta el pepino. Vamos a agregar tomate todo picado en cubitos para que se vea más bonito. Estoy agregando también cebolla china y aquí ya estoy agregando nuestros deliciosos langostinos que ya están escurridos. Además de eso, chicos, vamos a mezclar un poquito así antes de agregar el resto de los ingredientes. Quise agregar un poco de palta también porque necesitaba aquí un poco de grasa, así que voy a cortar la palta en cubitos y lo voy a acomodar por encima para que se vea bastante bonito. Y el aliño que pueden usar aquí realmente es el que ustedes prefieran, pero si no, pueden ir por lo más fácil, que es jugo de limón, aceite de oliva, sal, pimienta, todo esto a gusto. Incluso le estoy agregando un poquito de culantro picado chiquitito al final y de esta manera, chicos, tenemos una ensalada deliciosa, refrescante y realmente es bajo en calorías. Si se ponen a pensar bien, si analizan esta ensalada, es excelente para las personas que de repente están a dieta, están tratando de cortar calorías. Y porque es buena, no porque esta receta te va a hacer perder peso, sino porque tiene bastante volumen, o sea, te va a llenar, pero la cantidad de calorías es baja a comparación de otros platos, así que es una excelente opción. Este es el aliño que lo vamos a agregar por cucharadas. Siempre me gusta prepararlo aparte, guardarlo en un frasquito, luego simplemente lo muevo y lo sirvo una vez que ya estoy lista para comerlo. Así que de esta manera, chicos, terminamos con el video del día de hoy con todas las recetas. Espero que les haya gustado, espero que realmente aprecien este tipo de trabajo. Realmente estoy tratando de incorporar recetas nuevas, ideas nuevas, así que si les gusta, no olviden de suscribirse a la parte de abajo, de regalarme un like. De esa manera ayudan a que el canal siga creciendo y me ayudan un montón. Espero que tengan un excelente día, les envío muchos besitos y estoy segura que nos vamos a ver muy pero muy prontito en el próximo video. Talking and talking.